¿Alguna vez has sentido que te enfrentas a un momento inevitable, uno que has temido y pospuesto por años? Ese reencuentro con alguien a quien heriste, esa conversación que sabes que será difícil. Imagina llevar ese peso no por un día, ni por un mes, sino por 20 largos años. Esa era la realidad de Jacob, después de su transformadora noche en Peniel, donde luchó con un ángel y recibió una nueva identidad. El sol salió para iluminar el día más temido de su vida, el cara a cara con su hermano Esaú. Recordemos el pasado. Jacob, el suplantador, le había robado a Esaú su primogenitura y su bendición. La furia de Esaú fue tan grande que juró matarlo, obligando a Jacob a huir por su vida. Ahora, 2 décadas después, el camino de regreso a casa lo llevaba directamente hacia su hermano. No había más escapatorias. El día del juicio, o quizás de la reconciliación, había llegado. Desde la distancia, Jacob levantó la vista. Su corazón debió detenerse por un segundo. A lo lejos, una polvareda anunciaba la llegada de Esaú, pero no venía solo. Venía acompañado por 400 hombres. 400. ¿Era un comité de bienvenida o un pequeño ejército? La duda debió ser un escalofrío helado recorriendo su espalda. A pesar de la bendición divina recibida la noche anterior, Jacob seguía siendo un hombre de carne y hueso. El miedo era real, era palpable. En ese instante de pánico, su instinto de protector se activó. Rápidamente, organizó a su numerosa familia en un orden estratégico, casi como una defensa desesperada. Puso a sus siervas, Bila y Silpa, con sus hijos al frente, la primera línea. Detrás de ellas, a Lea y sus hijos. Y al final de todo, en la posición más segura y resguardada, a Raquel y al pequeño José, sus tesoros más preciados. Él había creado una barrera humana para proteger a los que amaba. Pero Jacob no se escondió detrás de ellos. Un hombre nuevo, transformado por su encuentro con Dios, no podía actuar como el viejo Jacob. Con una valentía que solo podía venir de lo alto, se puso al frente de toda su caravana. Y mientras avanzaba hacia el grupo de hombres que se acercaba, hizo algo extraordinario. 7 veces se postró en tierra, inclinando su rostro hasta el polvo. Cada postración era un paso más cerca de Esaú. Esto no era una actuación, no era la astucia del viejo Jacob. Era el gesto de un hombre quebrantado, un hombre que finalmente reconocía la profundidad del dolor que había causado y que se humillaba, no solo ante su hermano, sino ante Dios. Imaginen la escena. Esaú, el rudo cazador, el guerrero, ve a su hermano arrastrándose por el suelo. 20 años de rencor habían alimentado su corazón. Quizás Jacob cerró los ojos esperando el golpe final, la espada de la venganza. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica humana. Esaú, al verlo, no desenvainó su espada, no gritó una acusación. Esaú corrió hacia su hermano postrado, se echó sobre su cuello, lo abrazó con fuerza y lo besó. Y en ese abrazo, 2 hermanos que el engaño había separado, se reencontraron y lloraron juntos. Las lágrimas de Jacob eran de alivio y arrepentimiento. Las de Esaú, de un perdón que parecía imposible. ¿Qué pasó aquí? Este no fue el resultado de la estrategia de Jacob, ni de los costosos regalos que había enviado por delante. Este fue un milagro puro y silencioso. Mientras Jacob luchaba con sus miedos y planes, Dios había estado trabajando en el corazón de Esaú, ablandándolo, preparando el terreno para la gracia. El odio que había ardido durante 20 años se disolvió en un instante de perdón. 2 enemigos volvieron a ser hermanos. Cuando las lágrimas cesaron, Esaú levantó la vista y vio por primera vez a la multitud que acompañaba a Jacob. Vio a las mujeres y a los niños que miraban la escena con asombro. ¿Y estos quiénes son?, preguntó, su voz probablemente aún quebrada por la emoción.
Con una humildad que nunca antes había mostrado, Jacob respondió: «Son los hijos que Dios, en su gracia, le ha dado a tu siervo». Ya no se presentaba como el astuto, sino como un siervo bendecido. Entonces, una a una, las familias se acercaron. Primero las siervas con sus hijos, inclinándose en señal de respeto. Luego Lea y sus hijos, haciendo lo mismo. Y finalmente, Raquel y el joven José se acercaron y también se inclinaron ante su tío. Esaú, aún procesando todo, recordó los rebaños que había encontrado en el camino. ¿Qué significaban todos esos grupos de animales con los que me topé?, preguntó. Jacob, con toda sinceridad, le dijo: «Eran un regalo para hallar gracia ante los ojos de mi Señor». Quería demostrar con hechos su arrepentimiento. Pero la respuesta de Esaú fue asombrosa. «Hermano mío», le dijo, llamándolo hermano, una palabra cargada de significado, «yo ya tengo mucho, quédate con lo que es tuyo». El perdón de Esaú era completo. No quería nada a cambio, pero Jacob insistió. Su insistencia no era para comprar el favor, sino para expresar la inmensa gratitud que sentía. «No, por favor», le rogó. «Si de verdad he hallado gracia ante tus ojos, acepta mi regalo, porque ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Dios. Con tanto favor me has recibido». En esa frase, Jacob revela la profundidad de su transformación. Ver el rostro perdonador de su hermano era un reflejo del rostro misericordioso de Dios. La reconciliación humana era un eco de la reconciliación divina que había experimentado. Conmovido por su sinceridad, Esaú finalmente aceptó el presente. La paz estaba sellada. Esaú, práctico como siempre, propuso: «Pongámonos en marcha. Yo iré delante de ti para guiarte». Pero el nuevo Jacob no solo era humilde, también era prudente. Sabía que el ritmo de un guerrero no era el ritmo de una familia con niños pequeños y ganado recién parido. Con sabiduría y cuidado le respondió: «Mi señor sabe que los niños son delicados y que las ovejas y las vacas que están criando necesitan ir despacio. Si las forzamos a caminar rápido un solo día, todo el rebaño podría morir. Por favor, que mi señor se adelante. Yo seguiré poco a poco, al paso lento del ganado y de los niños, hasta que te alcance en tu tierra, en Seir». Esaú comprendió y aceptó. Se despidió y ese mismo día emprendió el camino de regreso a su hogar. Su misión, fuera cual fuera al principio, había cambiado por completo. Se fue en paz. Jacob, por su parte, no fue directamente a Seir. Se dirigió a un lugar cercano llamado Sucot. Allí construyó una casa para su familia y refugios o cabañas para su ganado. Por eso llamó a aquel lugar Sucot, que literalmente significa cabañas. Finalmente, su largo viaje culminó. Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Era un lugar de descanso, de pausa, el primer hogar que construía en la tierra prometida después de tantos años. Allí, no como un nómada, sino como alguien que echa raíces, compró una porción de campo a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Y en esa tierra que ahora era suya, hizo algo fundamental. Levantó un altar. Y a ese altar le dio un nombre poderoso: El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Este no era solo un montón de piedras, era una declaración pública de fe. Con este acto, Jacob estaba diciendo: el Dios que se me apareció en Betel cuando huía, el que me protegió en Harán durante 20 años, el que me defendió de la ira de Labán, el que me transformó en Peniel y me dio un nuevo nombre, y el que acaba de reconciliarme con mi hermano Esaú. Ese Dios es mi Dios, el Dios de Israel. Este capítulo no es solo la historia de dos hermanos,
es un testimonio eterno del poder de Dios para transformar la enemistad más profunda en una reconciliación asombrosa. Nos enseña que un pasado marcado por el engaño y el dolor puede ser completamente sanado, no por nuestras estrategias, sino por la pura e inmerecida gracia divina. Jacob se preparó para la guerra, pero se encontró con un abrazo. Temía la espada, pero recibió un beso. Esperaba el juicio, pero halló la misericordia. Así es como obra nuestro Dios. Mientras nosotros nos ahogamos en nuestros miedos y ansiedades, Él ya está trabajando en silencio, preparando el camino, obrando en los corazones y demostrándonos una y otra vez que su plan de redención es infinitamente más grande y más hermoso que nuestro miedo. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y reconciliación. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas reflexiones.